Presidente Guillermo Lasso visitó las zonas en donde se reflejan las afectaciones por los sismos en la provincia de Carchi. El jefe de Estado anunció créditos para la reactivación de las familias damnificadas. Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional decide sobre la ley del uso legítimo de la fuerza. De no alcanzar los votos, el mismo entrará por el Ministerio de la Ley con los cambios efectuados por el gobierno. Policía trabaja en identificación de las 6 osamentas halladas en el Guasmo Sur para cotejar la información con las 105 denuncias de desapariciones en la zona 8. 2 hermanas fueron asesinadas durante una diligencia legal para la repartición de tierras en un recinto del cantón San Borondón en Guayas. Los asesinos serían parte del núcleo familiar de las víctimas. Extorsiones se han hecho común en distintos sectores de Guayaquil. Muchos negocios han sido visitados por bandas delictivas que exigen a sus propietarios un pago mensual y hasta entradas por supuesta seguridad en el sector. Policía rescató a niña de 10 años presunta víctima de pornografía infantil en el cantón Guamote, provincia de Chimborazo. Su madre fue detenida para investigaciones. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches. Enseguida las noticias más importantes. Aquí iniciamos. Bienvenidos. La policía trabaja en la identificación de las 6 osamentas halladas en el Guasmo Sur para cotejar la información con las 105 denuncias de desapariciones en la zona 8. Las primeras pericias determinaron que su muerte habría ocurrido en un periodo de hace 3 meses hasta 3 años, pero no presentaban signos de violencia. Su identificación podría tomar más de 15 días porque las 6 osamentas halladas este martes entre la maleza del manglar frente al Guasmo Sur habrían sido sepultadas hace 3 meses o 3 años. No se encontró ningún indicio de violencia directa en contra de la humanidad de estas personas. Tomen en cuenta que son osamentas y eso, una vez de que ya entra al proceso de análisis, se determinará cuál fue, si es que hay cómo determinar la causa de muerte. La policía investigaba la desaparición de Jonathan Bedoya, de 26 años, desde el 3 de julio. Confirmaron que fue asesinado y su cuerpo habría sido inhumado en este sector. Para ser analizadas por el antropólogo forense. Una vez que él establezca la edad y la posible causa, tendremos otros datos que nos van a permitir tener más información. Sin embargo, DINASET construye con prudencia las primeras hipótesis. Les llama la atención la ubicación de los cuerpos. Como en un cementerio, o sea, en el mismo orden, uno junto al otro. Entonces eso es lo que nos puede hacer suponer algunos otros escenarios. Si hubiesen sido, esa es mi suposición, si hubiesen sido criminales lo hubieran dejado en la intemperie para que los animales peronieros inmediatamente actúen. Y que nada se descarta, incluso muertes por COVID en la punta más cruenta de la pandemia. Entonces puede ser de que una de las causas fue esa. Ahora, lo importante de acá es de que nos toca obtener muestras de ADN y ese es un proceso más amplio. Levantada esa información, procederán a cotejarla con los nombres y huellas dactilares que constan en las 105 denuncias de desaparecidos en toda la zona 8. Con cámaras de Daniel Droet e Hilario Vera, informó Jorge Escobar. La policía continúa con el proceso de conteo y fijación como evidencia de los 5 millones de dólares hallados en la casa de un hombre que fue asesinado con 20 disparos en la Ciudadela 9 de octubre sur de Guayaquil. Esta entidad, junto a Fiscalía, investigan el entorno social del occiso para determinar la procedencia del dinero y quiénes terminaron con su vida. ¿Quién era Juan Pablo Andrade Rodríguez? Solo basta con digitar sus nombres y apellidos en la web del Consejo de la Judicatura para conocer su largo historial judicial. Los procesos en su contra inician en el 2008. Hasta el 2021 sumaban 17. Entre estos resaltan 3 por robo,
1 por rapto, 4 por tenencia de armas y 3 por falsificación de documentos. ¿A qué se dedicaba hasta la fecha de su asesinato? Es lo que la Policía Nacional investiga. Esto para determinar los motivos de su crimen. Sobre la gran cantidad de dinero que Andrade tenía guardados dentro de maletas y cajas en su vivienda, las autoridades policiales informaron este miércoles que aún no culmina el proceso de conteo, levantamiento de serie de los billetes y las pericias técnicas. Bueno, vamos a un 25% de lo que hemos contado hasta el momento. Va a demorar esto porque hay dinero fraccionado. Incluso se ha pedido máquinas que permiten hacer los escaneos de cada billete. El jefe de DINASED de la zona 8, Henry Herrera, además reveló el estado del hijo del occiso, que se encontraba junto a Andrade en el momento del sicariato. Está en un estado crítico, lo están tratando de estabilizar y esperamos de que Dios mediante se mejore, ¿no? Dentro de las investigaciones, los oficiales de DINASED y Criminalística intentan identificar a este hombre, el gatillero que se baja del vehículo, camina hacia el carro de Andrade y ejecuta los disparos en su contra. Y luego de eso empezar con el segundo punto, que ya es el abordaje a todo el entorno familiar de esta persona, al social y al laboral también. Y con toda la historia que puede haber tenido esta persona. Entonces, todo eso vamos a tener que recabar y en su momento ya tener, una vez procesada la información, ya dar algún tipo de certeza. El cuerpo de Andrade ya fue entregado a su familia, informó Maite Morán. 22:07, amigos, y más adelante les mostraremos un video que se viralizó en redes sociales y que reveló el ataque de varios jóvenes a miembros de la Policía Nacional en el Valle de los Chillos, en Quito. Por otra parte, 2 hermanas fueron asesinadas durante una diligencia legal para la repartición de tierras en un recinto del Cantón San Borondón, en Guayas. Los asesinos serían parte del núcleo familiar de las víctimas. La ampliación en breve. Ya en otros temas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó las zonas afectadas por los sismos en la provincia del Carchi. El primer mandatario anunció el otorgamiento de créditos para reactivación de las familias afectadas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, arribó al Cantón Espejo en la provincia del Carchi, uno de los lugares más afectados por el sismo del pasado 25 de julio de 5.2, junto a los ministros de Transporte, Riesgos y Midubi, quienes a través de la mesa técnica dieron a conocer cuáles son las principales afectaciones y necesidades más apremiantes. Para que podamos afrontar juntos cualquier riesgo. Por el momento estamos en alerta amarilla, pero estamos evaluando la situación permanentemente. Dentro de los informes técnicos se tiene ya establecido cuántas viviendas mantienen afectaciones bajo una clasificación para poder intervenir con los recursos del Estado. Cerca de 300 casas están catalogadas dentro del proceso de demolición, es decir, son inhabitables. La inversión a la provincia dentro de esta catástrofe es de $1.7 millones. 291 están categorizadas en semáforo rojo. En semáforo amarillo tenemos 381 viviendas. Son viviendas que tienen daños moderados y que no están comprometida su estructura. El primer mandatario escuchó las intervenciones de la ciudadanía que, entre otras cosas, solicitó mayor agilidad en los préstamos por parte de Banecuador, determinando $5 millones al sector afectado para que los campesinos, agricultores y ganaderos de la zona puedan acceder a los créditos e inicien sus emprendimientos. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Este jueves, el Pleno de la Asamblea decide sobre la ley del uso legítimo de la fuerza. De no alcanzar los votos, entraría por el Ministerio de la Ley con los cambios del gobierno. Uno de ellos se trata sobre las entidades complementarias. En las observaciones que hizo el gobierno de Guillermo Lasso a la ley del uso legítimo de la fuerza, se incluye a entidades complementarias como los bomberos, agentes municipales y aduaneros. Los agentes metropolitanos de tránsito, en el reglamento no les debería permitir utilizar armas de fuego letales, pero sí, por ejemplo, los phaser o otro tipo de armamento menos letal, que lo que puede hacer es ayudar a detener o a someter a algún delincuente, como en el caso que vimos que se bajaba un señor armado y le amenazaba a la gente
agente de tránsito y luego salía huyendo en el vehículo. De alguna manera ellos también tienen que tener esta potestad. Aseguran que es necesario frenar la delincuencia y los abusos contra estos funcionarios. La aduana, por ejemplo, juega un rol importante en el control en la frontera. Hoy por hoy la aduana ya utiliza o ya aporta armamentos, pero ellos lo tienen que hacer como cualquier ciudadano civil, tienen que sacar un permiso para poder tener un arma y no es lo mismo que si pudieran utilizarla como un policía el momento que hay un conflicto, por ejemplo, en la frontera, cuando están pasando droga o cuando están pasando mercadería ilegal o cuando hay trata de personas. Ahí es donde ellos necesitan hacer uso legítimo de la fuerza. Pero hay quienes insisten en que esto no debería darse. En la Constitución es clara, la Constitución solamente da paso a que quienes pueden hacer uso de la fuerza es la Policía Nacional y solamente de forma excepcional puede hacer las Fuerzas Armadas. De llegar a pasar el veto presidencial, se requerirá de un reglamento específico para cada institución. Sin embargo, se advierte lo siguiente. Necesitarían, vuelvo y repito, un proceso de capacitación. Y recuerda usted que cuando tuvimos alguna reunión acá con la comisión, vinieron representantes de los gobiernos autónomos descentralizados y plantearon que no tienen ni los recursos, que no tienen, tampoco tienen los elementos ni escuelas de capacitación. Finalmente, este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional decidirá sobre la ley del uso legítimo de la fuerza. Se acoge el texto de la Comisión de Seguridad de la Asamblea o la normativa con las observaciones del gobierno de Guillermo Lasso, informó Valeria Navarro. Detienen en el norte de Quito a quien sería el presunto responsable de atentar contra la vida de un funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito. El sujeto portaba un arma de fuego. Ante el llamado de auxilio, las unidades policiales se activaron de forma inmediata. Los uniformados llegaron al sitio en pocos minutos. Unos se quedaron prestando ayuda al herido y otros salieron en busca del gatillero. Es el director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Agencia Nacional de Tránsito. Al parecer al sicario lo dejaron solo y en su afán de escapar optó por caminar. Cuando se percató de la presencia de los uniformados, intentó disimular, pero las características entregadas por los testigos coincidían con las del pistolero. Presuntamente sería la persona que realizó el uso del arma. Tiene una edad de 38 años. En el chequeo al sospechoso le encontraron un revólver, arma que habría sido utilizada en el atentado al funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito. El coronel Wilson Pavón indicó que el vehículo de la víctima presentaba 3 huellas de proyectil. La persona afectada tenía algún tipo de amenazas, presentó algún tipo de denuncias, pedía protección, alguna situación parecida. Bueno, hasta el momento no tenemos ningún tipo de registro de ese tipo. El detenido de 38 años de edad es ecuatoriano y no tiene antecedentes, mientras el herido permanece con pronóstico reservado en una casa de salud. Y la investigación tiene que determinar cuál fue la motivación de esto, o lo estuvieron esperando para hablar de un posible sicariato o si fue parte de, en este caso, un robo a personas o que querían robar algo. En Twitter, el director de la ANT escribió: el director del TIC de la entidad sufrió un grave atentado contra su vida. Hemos presentado varias denuncias, recibido amenazas sin resultados. No se puede continuar una lucha tan difícil en estas condiciones. En Quito informó Iván Casamen. 22:14 y nos vamos a exteriores con nuestra compañera Adriana Peralta, quien nos tiene importantes noticias. Adriana, buenas noches. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal, Ana y queridos televidentes? Muy buenas noches. A esta hora nos trasladamos a San Borondón, donde se suscita un robo y justamente yo me encuentro aquí con el perjudicado que ya se encuentra hablando con las autoridades. Hay presencia de la Policía Nacional y también de algunos agentes de la Unidad Especial de Seguridad del Cantón San Borondón. Y lo que ocurre aquí es que le sacaron pues el vidrio del vehículo en la parte posterior para sustraerse una laptop, según nos estaba comentando. Acá tenemos, por favor, vamos a hablar con el perjudicado. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué ha ocurrido exactamente? ¿A qué hora pasó? Recién ahora pues está ya la policía tomando el procedimiento en el caso. Como todas las noches yo vengo al gimnasio 7 de la noche, dejo mi vehículo aquí y cuando salgo, oh sorpresa, me encuentro con esta novedad. Exactamente. La táctica de ellos es romper el vidrio, pero como tiene láminas, con un chuzo, no sé, con un picahielos comienzas a picar, el vidrio se hace pedazos y automáticamente sacan el
el vidrio. Y se meten, sin, como usted verá, mire. Podemos apreciar, además de la laptop, ¿algo más se llevaron? No, realmente por el apuro, ellos cogen el apuro, cogen... Lo primero que viene. Exactamente, lo primero que ven y lo sacan. Ahora, en esta parte tenemos también algunas cámaras de seguridad de unas farmacias cercanas y ellos van a aportar con esa filmación para la investigación policial. Exactamente, yo ahorita tendré que poner la denuncia respectiva para que ellos inmediatamente den la autorización para los videos. ¿Usted ya tuvo tiempo de observar aquella filmación? ¿Qué se puede ver preliminarmente? ¿Cómo habrían llegado los sujetos? Claro, lo que pasa es que ellos llegan, se parquean justamente aquí, ven que nadie los vea, andan viendo, caminan de allá para acá, revisan el vehículo que hay en el vehículo y ven que está la maleta con la laptop y todo eso, inmediatamente cogen y proceden a romper el vidrio. No hay nada, sí, lamentable. Estamos hablando de que San Borondón es más tranquilo, supuestamente seguro, pero realmente no es que no lo es, pero mira, pasa esto y no ha sido la primera vez que pasa en este sector. Okay, muchísimas gracias. Por lo que nos ha narrado y bueno, por fortuna son cosas que se pueden recuperar, sin embargo sí hay que hacer ese llamado insistente a las autoridades, como bien decía acá el señor, esta zona es catalogada como un sector seguro. No obstante, se registran robos en cualquier parte. Ahora vemos cómo llegan inclusive hasta esta zona de San Borondón. Él ya va a poner la denuncia. Por la parte de allá se encuentran los policías que están siguiendo el procedimiento del caso respectivo. Y sí me gustaría finalizar este enlace, Hilario, si me ayudas aquí con el vidrio que han sacado. Como nos mencionó, pues como tiene la lámina de seguridad, no pudieron penetrar con algún otro objeto. Entonces lo que hicieron fue retirarlo para poder llevarse la laptop y algún otro objeto de valor que puedan encontrar, y es una modalidad que no solo se registra en este punto, sino en varias zonas, inclusive de Guayaquil. Es lo que podemos reportar a esta hora de la noche. Ana, queridos televidentes, con más noticias desde Estudios Centrales. Adelante. Muchas gracias, querida Adriana. Y en efecto, no hay lugar seguro en la ciudad, en el país. Lamentable. Y bien, vamos de inmediato con un video que se viralizó en redes sociales y que reveló el ataque de varios jóvenes a miembros de la Policía Nacional. La riña se registró en el sector de San Rafael, en el Valle de los Chillos, en Pichincha. Un presunto agresor logró ser detenido. Todo habría empezado cuando la policía detuvo la marcha de un vehículo en el que viajaban varios jóvenes. Un motorizado denunció que el conductor le impactó y prefirió huir. En medio del procedimiento, el presunto infractor fue detenido. El amigo buscó evitar y cayó a golpes a uno de los uniformados. A identificar primero al vehículo y hacer para la marcha. Una vez que para la marcha, se percata que el conductor estaba en estado de embriaguez. El detenido logró zafarse y no dudó en agredir a otro policía. Se armó la grande. Los uniformados intentaron controlar la gresca, pero no consiguieron calmar los ánimos. Hasta en el piso se agredieron. No dejan aprenderle al ciudadano en estado de embriaguez, no permiten los acompañantes. Una mujer también fue parte de la gresca. Testigos indicaron que los jóvenes tenían la apariencia de estar bajo efectos de licor. Entonces, envalentonados, les cayeron a puñetes y patadas a los uniformados, que por rato se vieron en serios apuros. Sí estaban bien resabiados los jóvenes, agrediendo bastante a la policía. Por ahí apareció otro valiente que dijo ser hijo de un oficial, aunque de un rango no muy alto, pero buscó atemorizar a los policías que estaban en el procedimiento. Pelea conmigo, pelea. Tranquilo. Sí, no empeores más las cosas. Mayor fe de mi papá. Tranquilo. Una lucha campal con espectadores que disfrutaron de una batalla callejera desde varios puntos y sin pagar entrada. Al final los policías lograron imponerse y llevaron a uno de los revoltosos detenido. Por la aglomeración de la gente no se pudo detener a las dos personas que también participan en el actuar policial. Seguramente con el chuchaqui encima, los que se fueron estarán bien escondidos. En Quito informó Iván Casamen. Vamos con otros temas. ARCSA y el Ministerio de Salud Pública estarían desarrollando un aplicativo para controlar la liberación de pruebas de antígenos como estrategia de detección oportuna de casos de COVID-19. Expertos señalan que se deberán determinar protocolos para su uso.
Identificar a tiempo un contagio positivo y guardar el aislamiento oportuno es uno de los objetivos de la liberación de la venta de pruebas de detección rápida en el país. Autoridades indicaron que previo a la autorización, la Agencia de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, será la encargada de establecer los lineamientos y revisar el porcentaje de sensibilidad y especificidad de los insumos. Queremos un poco aprovechar y regularizar para obtener los resultados de la población. Para eso vamos a generar un formulario, un aplicativo. El catedrático y epidemiólogo Daniel Simancas indica que la iniciativa es positiva para democratizar el acceso a un testeo rápido, pero que no es la solución absoluta para controlar el virus. No es que nosotros liberamos las pruebas y mañana tenemos controlado al virus. Se deben generar protocolos para las instituciones. Yo pensaría que por ahí debería ser, es decir, que la compra sea dirigida por parte de instituciones educativas, de empresas, dirigido estrictamente por el personal de seguridad y salud ocupacional. Que los parámetros y protocolos de actuación ante un resultado positivo deberán estar muy bien marcados por las autoridades de control. Una prueba positiva, rápida, de antígenos, casera, podría ayudar definitivamente a confirmar ya el caso. No se debe repetir una prueba. Esa prueba ya es confirmatoria y en el caso de ser negativa y la persona presente síntomas, debería hacerse una prueba PCR o una prueba en el laboratorio. En ese caso, la estrategia tiene que ser complementaria, integral y directamente dirigida por el personal sanitario. Además, señala que para los pacientes con sintomatología respiratoria, el aislamiento debería ser la disposición prioritaria, independientemente del resultado del test. Aquí la estrategia es integral. Si usted tiene síntomas respiratorios y ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada, usted tiene que quedarse en casa independientemente de la prueba. Esa es la estrategia que ha demostrado el aislamiento preventivo, que ha demostrado ser incluso mejor que hacer las pruebas. Coincide con las autoridades sanitarias en el énfasis que se deberá poner para impulsar a la población complete el esquema de vacunación con las 2 dosis de refuerzo, informó Mauricio Sánchez. Ante el lento avance en los acuerdos relacionados con las mesas de diálogo entre el gobierno y organizaciones indígenas, se propuso este miércoles, entre otros factores, un cambio de metodología, así como veeduría internacional. Escuchemos. Los detalles de este miércoles en torno a las mesas de diálogo es el descontento, sobre todo desde los sectores indígenas. En sí, lo que se trató es poner en claro la metodología, cómo vamos a avanzar en el resto de las mesas siguientes, porque como sabemos, en estas 3 mesas que nos hemos sentado, se ha ido mucho tiempo, ya vamos casi un mes y todavía no tenemos una respuesta. En efecto, las 3 mesas activas de las 10 temáticas propuestas son la de subsidios, banca pública y privada y la de control de precios. Solo la segunda ha llegado a concretarse mediante la firma de lo acordado entre las partes. Ha ganado, por ejemplo, en la mesa número 2, en el tema de los créditos, en el alivio financiero. Pero sin embargo, la gente en la práctica no hay nada aún. Por lo tanto, se ha quedado una planificación. La siguiente semana, el gobierno nacional debe garantizar un procedimiento, en este caso, para cómo vamos a dar seguimiento ya a los acuerdos establecidos. Del gobierno son más optimistas y creen que a pesar de no ser un asunto sencillo, se ha avanzado. En lo posterior se propone una veeduría internacional. Estuvimos tomando algunas decisiones. Justamente se va a invitar al funcionario de la Relatoría de la ONU para que también participe en calidad de veedor. Vamos a hacer algunos afinamientos de metodología, sobre todo para el inicio de las mesas. También se estableció un esquema para saber cómo contamos los 5 días que tienen que darse para cada una de las mesas y poder aprovechar el tiempo. El funcionario de las Naciones Unidas podría acudir la próxima semana hasta las reuniones entre el gobierno y el sector indígena. Se espera que esto contribuya a un mejor entendimiento y acuerdo entre las partes. Informó Javier Rosero. El Partido Social Cristiano realizó las elecciones primarias para dignidades en la provincia del Guayas del proceso electoral 2023. Veamos. En el marco de los procesos internos que los movimientos políticos están realizando a nivel nacional con acompañamiento del Consejo Nacional Electoral, el Partido Social Cristiano ratificó la candidatura de Cintia Viteri a la alcaldía de Guayaquil y la de Susana González a la prefectura del Guayas, siendo Vicente Tallano su binomio.
Asimismo, se ratificaron las candidaturas para las alcaldías de los otros 24 cantones de la provincia. Además de Viteri, en la urbe porteña hay otros rostros que van para la reelección, como Wilson Cañizares de Daule y Juan José Yunes en San Borondón. Y vemos este centro de convenciones totalmente lleno, lo cual es un buen augurio de lo que va a venir en las elecciones seccionales para el Partido Social Cristiano. Un partido que estamos cumpliendo todos los procesos de ley. Entre otros nombres, Daniela Azán para la alcaldía de Milagro y Rodrigo Aparicio correrá para la alcaldía de Durán. Si hablamos de la primera necesidad es el tema de agua, seguridad, y nunca ha sido atendido. Necesariamente Durán urge un cambio ya. En el caso de Guayaquil, también se estableció la lista de concejales para los 4 distritos. Por ejemplo, Jorge Acaiturri encabeza la lista del Distrito 1. El reto siempre ha sido uno, servir y servir bien a la ciudadanía. Los cargos no son lo importante. Lo importante es dejar alma, vida, corazón, sacrificio, honestidad y responsabilidad para que los guayaquileños y de Guayaquil los ecuatorianos podamos vivir mejor todos. Informó Adriana Peralta. Y bien, ya se encuentra en el estudio de la noticia nuestro compañero Charlie Pisa, a quien saludamos y damos la bienvenida. Charlie, has preparado un reporte especial para todos nuestros televidentes. Buenas noches. Así es, Ándale, amables televidentes, buenas noches. Escuchar el término vacuna relacionada con las extorsiones se ha hecho común en distintos sectores de Guayaquil. Muchos ya han sido visitados por bandas delictivas que les exigen el pago mensual y hasta de entradas por supuesta seguridad en sus barrios. La Policía Nacional pide denunciar aunque el temor persiste entre los comerciantes. Veamos el siguiente informe. Esto es lo que queda de lo que un día fue una zona comercial frente a los bloques de Sociovivienda 1 en Guayaquil. Negocios cuyos propietarios fueron amenazados y evitaron ser extorsionados por bandas delictivas que los visitaron. Usted tiene que pasar 3.000 dólares, si no todas sus farmacias se van de aquí. Tiene que pasar 3.000 dólares. Llegaron esos 2 motos, yo vine ese día. Y ahí se acercaron, hablaron, lo amenazaron y se fueron. Y los chicos se fueron, el día siguiente se cambiaron. ¿Se resistió a cancelar? Sí. ¿Qué le dijeron? Iban a poner bomba. Mientras que en la ladrillera solo logramos hacer tomas de lejos, porque de cerca fuimos advertidos por motorizados que pidieron que salgamos de la zona. Por aquí ni las casas se salvan. Todos han sido obligados a pagar las cuotas que van desde los 3.000 dólares a las farmacias y hasta $2 en cada una de las viviendas. Imagínense en qué país estamos para pagar $2 semanal cada casa. Todo se paga aquí, todo, en la ladrillera. Las tiendas grandes, 300 de entrada y 150 mensual, así según el negocio. Es el mismo método delictivo que hace unos meses informamos que les estaban aplicando a contratistas de obras municipales, también a personal de Interagua, de CENEL y otros. Según la Policía Nacional por distritos, así se han presentado denuncias de extorsiones. Por ejemplo, en el distrito modelo que corresponde a Ciudadelas del Norte de la urbe porteña, con 137 casos en julio. En el 9 de octubre, que pertenece al centro de la ciudad, con 86 denuncias. En el distrito Florida, con 59 casos. En Pascuales, con 65. En el sur, 35. Y así en otros puntos de la ciudad. En el año 2021, hasta la segunda semana del mes de julio, hubo 337 casos. Y en el mismo periodo, en el 2022, ya contabilizan 475. Hemos tenido casos de veterinaria, de peluquerías, de ferreterías, avícolas. O sea, este delito no distingue un estrato social o un lugar. Pero no todos deciden denunciar, y es precisamente por el temor que sienten. ¿Pero qué hacer ante las amenazas y llamadas intimidadoras de estos delincuentes? Primero mantengan la calma, obviamente no confrontar. Si les llama o les manda mensajes, no insultarles, hacer capturas de pantalla de los mensajes, grabar las conversaciones. Mientras que por acá se enfrentan a otro tipo de violencia, de la que no solo les piden dinero, sino que también colocan tacos de dinamita fuera de los locales. Algunas son detonadas y asimismo le disparan a las puertas. E incluso investigan casos en que los comerciantes han sido asesinados. Informó Charlie Pisa. Y esto no solo afecta en Guayaquil, sino también en otras ciudades. Tendremos mañana un nuevo reportaje en cuanto a este tema de las vacunas extorsivas. Adelante, André.
Y nosotros permaneceremos muy atentos, Charlie. Como siempre, excelente trabajo. Muchísimas gracias. Amigos, es momento de noticias internacionales. Y bien, es momento de un corte comercial, pero no toque su control porque cuando regresemos les contaremos que la Tierra registra el día más corto de su historia debido a una mayor velocidad de rotación. Regresamos enseguida. Gracias por permanecer junto a nosotros, queridos amigos. 2 hermanas fueron asesinadas durante una diligencia legal para la repartición de tierras en un recinto del Cantón San Borondón, en Guayas. Los asesinos serían parte del núcleo familiar de las víctimas. La Policía Nacional busca al autor de los disparos. Fue una mañana violenta. Lo que sería una jornada de repartición de tierras entre familiares terminó en sangre y muerte. 2 hermanas quedaron en el mismo lugar sin vida. Junto a ellas, otro ciudadano con heridas de proyectil en el abdomen y una mujer más fue llevada a un hospital porque también fue baleada. Iban a hacer una diligencia, lamentablemente vinieron sin resguardo policial, entonces familiares por parte de ellos y realizaron prácticamente el asesinato. Esto sucedió en el recinto El Rosario del sector La Victoria del Cantón San Borondón, donde estuvo una abogada presente cuando aparecieron los sujetos armados. En ese momento solo esperaban a un perito. Llega la otra parte del litigio y uno de ellos saca a relucir un arma de fuego y les causa los impactos de arma en la humanidad, ocasionándoles la muerte a 2 de ellos. Es un problema familiar que pretendían solucionar por la vía legal, pero terminó con el asesinato de 2 ciudadanas, con disparos casi a quemarropa. Llegaron familiares, realmente todavía estamos en el proceso de investigación para ver qué ha sucedido. La Policía Nacional espera que no se repitan estos actos violentos en este sector rural de la provincia del Guayas. Por ahora están buscando a los asesinos. En un momento tenemos la motocicleta en la que se movilizaba uno de los posibles causantes, 2 terminales telefónicos y estamos trabajando. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales, mientras que la policía resguarda la zona agrícola donde murieron las 2 señoras, informó Charlie Pisa. Asesinan con varios disparos a un hombre en Puerto Viejo, provincia de Manabí. La policía detuvo a 3 sospechosos de haber participado en este crimen. 2 de los aprehendidos tienen un amplio historial delictivo. El hecho violento se produjo en el Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. Al parecer, desconocidos en una camioneta interceptaron al vehículo de la víctima. Le propinaron varios disparos y huyeron de la escena. Cusme León, de 38 años, el mismo que registra antecedentes penales 2021 y se encontraba con medidas cautelares. Sin embargo, no contaron con el rápido actuar de la policía, que logró neutralizar el escape. La autoridad de seguridad daba detalles del operativo de captura. El servicio de criminalística pudo fijar y asegurar 5 indicios balísticos que comprenden en casquillos 9 milímetros y una bala deformada. Se articulan el servicio tanto preventivo como las unidades de investigación, de inteligencia y las unidades tácticas, dando la ubicación y neutralización de un vehículo tipo camioneta vía Picuazá, el cual se neutralizaron 3 ciudadanos que han sido llevados. Según expresa la policía, los sospechosos fueron trasladados hasta la fiscalía para seguir con el respectivo procedimiento y de ahí profundizar investigaciones. El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue para empezar con los procesos de autopsia y determinar causas del deceso. Se tiene asegurado un arma de fuego tipo pistola y un vehículo tipo camioneta. Poco después, en rueda de prensa, dieron más detalles respecto a los detenidos y de los operativos que van a llevar a cabo para que los índices delictivos desciendan tanto en el cantón como en toda la provincia. Actualmente, con la muerte violenta del día de hoy, son 245 muertes violentas. Informó Julio César Saona. Momento de un nuevo corte, amigos. No cambien de canal, volvemos enseguida. Las extorsiones en las provincias de la costa también tienen contra la pareja los comerciantes.
En Los Ríos, los delincuentes han incendiado y disparado a varios locales. Tiraron incluso gasolina al negocio y esto también es otra modalidad de hacer más presión. Mientras que la policía da pautas para no caer en esa red delictiva. Básicamente a través de una sola llamada al ECO 911. ¿Qué pasa en otras ciudades con las vacunas extorsivas? Se lo presentaremos este jueves a las 22 horas en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Más noticias para todos ustedes. Una niña de 10 años, presunta víctima de pornografía infantil, fue rescatada en el cantón Guamote, en Chimborazo. La madre de la menor cuenta con prisión preventiva mientras duren las investigaciones. Guamote, provincia de Chimborazo. Es el momento en el que elementos policiales y la fiscalía se llevan a la pequeña niña de tan solo 10 años. La sacaron de su casa, del lugar donde se supone que debía estar más segura. Sin embargo, allí era aún más vulnerable. Un presunto delito se investiga. Habría una menor de edad que está siendo utilizada justamente para pornografía infantil. Las indagaciones además buscan determinar si es que hay también por delante otro posible delito. Entonces eso es lo que estamos buscando en estos momentos, poder establecer si en realidad lo que se buscaba era promocionarla para la prostitución y obtener dinero al respecto. Y es que todo inició gracias a la denuncia de un familiar de la menor, quien luego de conversar con las autoridades hizo un relato escalofriante de los hechos. Acerca de imágenes en donde se aprecian desnudos y semidesnudos de una menor de edad. Hay una persona detenida, su propia progenitora, posible responsable de lo sucedido. Ella será procesada gracias a las evidencias encontradas en un computador, mientras que la niña fue entregada a un familiar. Su abuelo se ha hecho cargo de la menor y estará siendo debidamente controlado y supervisado tanto por la parte judicial como por la Policía Nacional a través de nuestra unidad de INAPEN. Ya para la noche, la Fiscalía General del Estado informó que se dictó prisión preventiva para Ana Cristina luego de la formulación de cargos realizada como presunta responsable de pornografía infantil, delito perpetrado en contra de su propia hija de tan solo 10 años. Informó Marilyn Jaramillo. Escalofriante. Por otra parte, un hombre quien registraba un proceso por microtráfico de droga fue asesinado al estilo sicariato en Machala, provincia de El Oro. Los sicarios aprovecharon que la víctima visitaba a un familiar. La muerte violenta se registró en el sitio La María, sector Casa Azul, zona rural del cantón Machala. La víctima, identificada como Brony Javier Bernabé Solano, de 30 años, llegaba a visitar a su tía en esta vivienda cuando fue sorprendido por sujetos armados. Los moradores nos manifiestan que viene una camioneta color blanco, la misma que se encontraban en el interior dos ciudadanos. Uno de ellos se baja y es el que le propina las varias detonaciones en contra de la humanidad del hoyo Oxiso. El fallecido presentaba impactos de bala en la espalda y cabeza, lo que hace presumir a los agentes que el ciudadano quiso escapar de su verdugo. El personal especializado fijó indicios balísticos del calibre 9 milímetros. Tenemos los 13 casquillos como indicios. Se encuentra, no tiene algún tipo de documento, sino más bien hemos logrado tener el nombre de acuerdo a los familiares que se encuentran junto a él. Se conoció que Solano fue detenido en junio del presente año en un operativo donde fue denunciado por el delito de microtráfico. En la audiencia, el juez le dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. De acuerdo a lo que arroja el sistema, como les dije yo, por sustancias catalogadas de fiscalización, puede ser o nos podríamos atrever a manifestar que puede ser por disputa de territorio. Esta es la segunda muerte violenta que se registra en el cantón Machala en 24 horas aproximadamente, cifras que aumentan a 169 asesinatos en la provincia de El Oro en lo que va del año 2022, todas bajo la misma modalidad, el sicariato, informó Richard Ceballos. De regreso con buenas noticias.
En la US Clinic, ubicada en La Puntilla, en San Borondón, se atiende a pacientes en diversas especialidades, además de contar con áreas que lo convierten en un hospital completo con profesionales de primer nivel y tecnología de punta. Realizamos un recorrido. La US Clinic abrió sus puertas en medio de la etapa más fuerte de la pandemia de COVID-19 y se usó el área de terapia intensiva de práctica que tenían los alumnos de dicha universidad. Mientras estábamos haciendo eso, decidimos ya arrancar con la clínica, la US Clinic. Y comenzamos con el diseño, luego con la implementación, construcción. Un año o un mes después, se convirtió en este hospital docente con al menos 17 especialidades, consulta externa, 9 habitaciones de hospitalización, 2 quirófanos, una unidad de cuidados intensivos con 5 camas, sala de recuperación, sala de cuidados intermedios neonatales y laboratorio. Dentro del personal contratado, seleccionado y contratado, tenemos pues diferentes tipos de médicos. De ahí, ginecología, ya tenemos más de 30 niños nacidos. De hecho, la semana pasada nacieron gemelos, ¿sí? Y en operaciones llevamos más de 300 operaciones. El rector de esta universidad indica que se ha mejorado la infraestructura en toda el alma mater, acorde a la nueva época de transformación. Y con la clínica, los estudiantes de medicina tienen una oportunidad de prepararse de mejor forma. THE hace 15 días publicó su nuevo ranking 2021, donde señala que entre las 100 mejores universidades de la región hay 3 ecuatorianas y nosotros somos una de esas 3 ecuatorianas en un puesto muy relevante. Pronto la US Clinic pondrá a disposición 2 ambulancias para continuar ayudando a la comunidad, informó Adriana Peralta. Bien amigos, de esta manera nosotros nos despedimos agradeciéndoles como siempre por su amable sintonía de todas las noches. Ya está junto a nosotros nuestro compañero José Alberto Molestina con la mejor información deportiva del país, por supuesto. José, buenas noches, bienvenido.